Viajes con mis gatos de Mike Resnick. Lo encontré al fondo del garage de unos vecinos que acababan de jubilarse y se iban a Florida. Habían sacado casi todos sus enseres a la venta para ahorrarse su traslado al sur. Yo tenía 11 años y buscaba un libro de Tarzán o uno de las hazañas de Hopalong Cassidy, de Clarence Mulford o incluso, si mi madre miraba para otro lado, un relato prohibido de Mickey Spillane. Cuando los encontré, se impuso la realidad. Costaban 50 centavos cada uno. $1, bésame con locura, es decir, todo mi capital. Rebuscando, acabé por encontrar el único libro que entraba en mi presupuesto. Se titulaba Viajes con mis gatos, de la autora Doña Priscilla Wallace. No Priscila, sino Doña Priscila. Durante muchos años creí que Doña era su nombre de pila. Lo estuve hojeando con la esperanza de que por lo menos escondiera entre sus páginas fotos de nativas medio desnudas, pero nada de fotos, solo palabras. No me sorprendió, porque ya me había parecido que una autora que se llamara Doña no iba a llenar su obra de mujeres en cueros. El libro me pareció demasiado relamido y demasiado femenino para un chico como yo, que aquel mismo día se presentaba a las pruebas junior de la Liga de Béisbol. Por las letras en relieve que destacaban sobre la superficie de la portada, por el elegante satinado de la guarda, por las tapas forradas de una tela rojiza y aterciopelada, y por el marcapáginas, que era una tira de seda cosida a la encuadernación. Estaba a punto de devolverlo en su sitio cuando, casualmente, se abrió por una página donde se decía que era el volumen número 121 de una edición limitada de 200. Aquello era otra cosa. No podía rechazar la propiedad de una edición limitada por 50 centavos. Lo saqué del garage, lo pagué religiosamente y esperé a que mi madre terminara de mirar. Miraba siempre sin comprar, porque para eso había que soltar dinero, y como mis padres eran hijos de la depresión, no compraban lo que se pudiera alquilar por menos precio o, mejor aún, recibir prestado o gratis. Aquella noche tuve que tomar una decisión importante. No me apetecía leer el libro titulado Viajes con mis gatos, escritos por una mujer que se llamaba Doña, pero me había gastado los 50 centavos que me quedaban, bueno, hasta que a la semana siguiente volvieran a darme mi asignación, y los otros los había releído tantas veces que se notaban las huellas de mis ojos. Así que lo cogí sin mucho entusiasmo y leí la primera página, y luego las siguientes, hasta que de pronto me vi transportado a la Kenia colonial, al reino de Siam y al Amazonas. Doña Priscilla Wallace tenía una forma de contar las cosas que despertaba el deseo de estar allí, y al acabar el capítulo tuve la sensación de haber estado de verdad. Eran ciudades de nombres exóticos que yo no había oído jamás, como Maracaibo, Samarcanda o Addis Abeba, y otras como Constantinopla que ni siquiera encontraba en el mapa. Su padre había sido explorador cuando aún existían los exploradores. La autora había hecho los primeros viajes con él, lo que indudablemente despertó en ella el gusto por los países remotos. Mi padre era tipógrafo. ¡Cómo la envidiaba! Confiaba en que el capítulo dedicado a África estuviera lleno de elefantes rabiosos y leones devoradores de hombres, pero la autora no lo veía así. Aunque rigiera la ley de la selva, África era para ella el reflejo dorado del sol matutino, y sus rincones oscuros y sombríos no ocultaban el horror, sino la maravilla. En todas partes se encontraba belleza. Lo mismo describía los 200 puestos de flores alineados a orillas del Sena una mañana de domingo, que el frágil capullo solitario que crecía en pleno desierto de Gobi. Y a ti todo te parecía tan prodigioso como a ella. De pronto, el zumbido del despertador me obligó a dar un respingo. Era la primera vez que pasaba toda una noche en vela. Aparté el libro, me vestí para ir al colegio y al acabar el día volví corriendo a casa para terminarlo. Creo que aquel año lo leí unas 6 o 7 veces.
Llegó un momento en que era capaz de repetir palabra por palabra algunos capítulos. Me había enamorado de aquellas tierras lejanas y hasta quizá un poquito de la autora. Llegué a escribirle una carta de admiración dirigida a doña Priscilla Wallace, donde viva, que naturalmente me devolvieron. Más tarde, durante el otoño, descubrí a Robert A. Heinlein y a Louis L'Amour, y un amigo vio Viajes con mis gatos y empezó a gastarme bromas por la cursilería de la portada y porque la autora era una mujer. Así que lo puse en un estante y lo olvidé durante años y años. Nunca tuve la oportunidad de conocer los países llenos de bellezas y misterios que ella describía. Ni fui un hombre activo, ni me hice un hombre, ni llegué a ser ni rico ni famoso. No me casé. Al cumplir los 40, estaba dispuesto a aceptar que jamás ocurriría nada extraordinario o apasionante en mi vida. Tenía un relato a medio escribir que nunca logré acabar o vender. Y había pasado 20 años buscando, infructuosamente, una persona a la que amar. Aunque ese era el primer paso, porque el segundo, encontrar una persona que me amara a mí, probablemente habría resultado más difícil, pero no hubo ocasión de comprobarlo. Llegué a estar harto de vivir en una ciudad y de cruzarme con gente pertrechada tras el éxito y la felicidad y empeñada en evitarme. Puesto que había nacido y me había criado en el medio oeste, me trasladé a los bosques del norte de Wisconsin, donde el principal exotismo estaba en nombres de ciertas ciudades pequeñas como Manitowoc y Manicua o Wausau, lo menos parecido de este mundo a Macao, a Marrakech y a otras capitales deslumbrantes del libro de Priscilla Wallace. Fui jefe de redacción de un semanario local, de esos que se ocupan más de los anuncios de restaurantes y de pisos que en escribir correctamente los nombres y los apellidos en las noticias. No era el trabajo más fascinante del mundo, pero a mí, que no buscaba retos, me parecía agradable. Los sueños de triunfo de la juventud se habían desvanecido junto con los de amor y pasión. A esas alturas me contentaba con vivir tranquilo. Alquilé una casita junto a un lago pequeño y anónimo, a unos 25 kilómetros de la ciudad, que no carecía de encanto. Tenía una galería a la antigua usanza, con un columpio en el porche casi tan viejo como la casa, y un espigón que se adentraba en el lago para atracar un barco que yo no poseía, además de un abrevadero para los caballos del primer propietario. No había aire acondicionado, pero no lo necesitaba, y en el invierno me sentaba delante de la chimenea a leer la última novela policíaca en edición rústica. Fue una noche del verano pasado, en la que soplaba la brisa fresca de Wisconsin, mientras estaba sentado frente a la chimenea vacía leyendo una chirriante persecución de coches con ensalada de tiros incluida, que ocurría en Berlín o en Praga o en no sé qué ciudad de las que yo no vería jamás, me sorprendí imaginando mi futuro. Un hombre mayor y solitario que pasa las noches leyendo novelas de evasión junto a la chimenea, probablemente con una manta en las rodillas y un gato atigrado por toda compañía. Algo, quizá la palabra atigrado, me recordó Viajes con mis gatos. Yo no había tenido uno, pero ella sí, en concreto 2 que llevaba consigo a todas partes. Hacía muchos años que no pensaba en el libro. No estaba seguro de conservarlo, pero quién sabe por qué sentí la urgente necesidad de buscarlo y echarle un vistazo. Me dirigí a la habitación de los trastos, donde estaba todo lo que aún no había desempaquetado. Abría unas 20 y tantas cajas de libros. Abrí la primera, luego la siguiente. Rebusqué entre los Bradburys y los Asimovs, los Chandlers y los Hammets. Hundí las manos por debajo de los Ludlums y los Amblers, y de uno de los 2 St. Grays antiguos, y de pronto allí estaba, tan elegante como siempre, mi única edición limitada y numerada. Por primera vez en 30 años abrí el libro y volví a leerlo. Me cautivó igual que el primer día. Era tan absolutamente maravilloso como recordaba. Y al igual que había ocurrido 30 años antes, perdí la noción del tiempo y la salida del sol me sorprendió acabándolo.
Aquella mañana no hice gran cosa. No podía pensar más que en las exquisitas descripciones de unos mundos ya inexistentes. Y entonces me pregunté si aún existiría Priscilla Wallace. Probablemente sería una señora muy anciana, pero aún así quizá pudiera actualizar la carta de admiración y enviársela definitivamente. A la hora de comer, me pasé por la biblioteca municipal, dispuesto a tomar prestado todo lo que ella hubiera escrito, pero no encontré nada, ni en los estantes ni en los ficheros. Era una biblioteca rural tan encantadora como anacrónica, y aún le quedaban años para informatizar su depósito. Volví al despacho e inicié una búsqueda de la autora en mi ordenador. Había 37 Priscillas Wallace distintas. Una actriz de películas de bajo presupuesto, una profesora de la Universidad de Georgetown, una diplomática destinada en Bratislava, una afamada criadora de perros de lanas para espectáculos, una joven madre de sextillizos de Carolina del Sur y una entintadora de tiras cómicas dominicales. De pronto, cuando ya no creía que el ordenador pudiera encontrarla, apareció en la pantalla lo siguiente: Wallace Priscilla, 1892-1926. Autora de una obra titulada Viajes con mis gatos. 1926. Demasiado tiempo para las cartas de admiración, la de ahora y la de entonces, porque la autora había muerto muchos años antes de mi nacimiento. Aún así, experimenté una súbita sensación de pérdida y de rabia. De rabia porque una persona como ella hubiera muerto tan joven, sobrevivida por gente que no sería capaz de percibir la belleza que Priscilla veía por donde pasaba. Gente como yo. Había una foto, parecía la reproducción de un ferrotipo antiguo de color sepia, que mostraba a una mujer joven y esbelta, de cabello rojizo y enormes ojos negros que me parecieron un poco tristes. Aunque quizá la tristeza era mía por saber que había muerto a los 34 años, llevándose toda su pasión por la vida. Imprimí una copia, la guardé en un cajón de mi mesa y al final del día me la llevé a casa. No sé por qué. En fin de cuentas, eran solo 2 frases. Una vida, sea la que sea, merece algo más. Sobre todo una vida que había sido capaz de levantarse de la tumba y llegarme al corazón para hacerme creer mientras leía su libro que el mundo no era ni tan vulgar ni tan tedioso como aparentaba. Aquella noche, después de calentar una cena congelada, me senté frente a la chimenea y volví a coger Viajes con mis gatos, sin otra intención que hojear mis pasajes preferidos. El de la imponente procesión de elefantes contra el telón de fondo de las cumbres nevadas del Kilimanjaro, o el del embriagador perfume de las flores que rodeó a la autora durante su paseo por Versalles aquella mañana de mayo. Y hacia el final, lo que más me gustaba de todo. Queda tanto por ver, tanto por hacer, que en ocasiones como esta me gustaría vivir eternamente. Me consuela creer, como creo sinceramente, que mucho tiempo después de que me haya ido, volveré a vivir siempre que alguien abra un ejemplar de este libro para leerlo. No dejaba de ser un pensamiento consolador, que desde luego contenía una forma de inmortalidad a la que yo no aspiraba. Yo no había dejado huellas, ni un solo rastro que permitiera a los demás saber que había pasado por este mundo. A los 20 años de mi muerte, 30 a lo sumo, nadie sabría de la existencia de un hombre llamado Ethan Owens. Ese es mi nombre, aunque el lector no lo haya oído antes y con toda seguridad no vuelva a oírlo jamás. Que vivió, trabajó y murió aquí, y que se esforzó en pasar los días sin hacer daño a nadie. La lista de mis logros. Al contrario que la autora, o quizá muy parecido, ella no era una figura política ni la reina de los guerreros. No le habían levantado monumentos. Escribió un olvidado librito de viajes y murió sin tiempo de escribir otro. Había desaparecido hace más de 3/4 de siglo. ¿Quién recordaba a Priscilla Wallace? Me serví una cerveza y continué leyendo. En cierto modo, cuanto más describía la autora las ciudades exóticas y las selvas primitivas, tanto menos primitivas y exóticas sonaban y más parecían una extensión del hogar. Por mucho que lo releyera, no me imaginaba cómo había logrado esa sensación. Me distrajo un estruendo procedente de la galería.
Puñeteros mapaches, cada noche son más atrevidos, pensé. Pero entonces oí un miau inconfundible. No había vecinos en más de 1 kilómetro, demasiado lejos para un gato merodeador. Así que creí oportuno salir a echar una ojeada por si llevaba collar y placa, para llamar a su dueño. Si no, lo espantaría antes de que tuviera un mal encuentro con los mapaches de la zona. Abrí la puerta para salir a la galería. En efecto, había un gato pequeño y blanco, con varias manchas de color canela por el cuerpo y la cabeza. Al agacharme a atraparlo, retrocedió unos pasitos. «No quiero hacerte daño», le dije amablemente. «Ya lo sabe», dijo una voz femenina, «pero es prudente». Me giré y allí estaba, sentada en el columpio de mi porche. A un gesto suyo, el gato cruzó la galería y brincó a su regazo. Yo había visto aquel rostro un poco antes, aquel mismo día, mirándome desde el papel color sepia. Como lo había estudiado durante horas y horas, no quedaba un solo rasgo que desconociera. Era ella. «Qué noche tan hermosa, ¿verdad?», dijo mientras yo la contemplaba boquiabierto. «Y tranquila, hasta los pájaros duermen». Hizo una pausa. «Solo los grillos nos dan la serenata con sus sinfonías». No sabía qué decir. Me limitaba a observarla, esperando que se desvaneciera de un momento a otro. «Parece pálido», apuntó al cabo de un momento. «Usted parece real», pude decir al fin con voz ronca. «Pues claro», replicó con una sonrisa. «Es que lo soy». «Doña Priscila Wallace, he pensado tanto en usted que sufro una alucinación». «¿Se lo parezco?» «No lo sé», reconocí. «No creo que las haya tenido antes, así que no sé cómo son. Aunque se parecerán a usted», me detuve. «Peores, supongo. Usted es guapa». Le debió de hacer gracia porque se echó a reír. El gato dio un respingo, pero ella lo acarició cariñosamente. «Me va a sonrojar». «¿Usted puede sonrojarse?», pregunté, pero me arrepentí enseguida. «Claro que sí», replicó, aunque al regreso de Tahití me entraron mis dudas. Las cosas que hace aquella gente. Y luego, está leyendo Viajes con mis gatos, ¿verdad? «Sí, es una de mis posesiones más queridas desde que era niño». «¿Se lo regalaron?», preguntó. «No, lo compré yo. Es muy gratificante». «Lo gratificante es encontrarme por fin con la autora que me hizo disfrutar tanto», dije, con la sensación de volver a ser aquel niño torpe. Se quedó en suspenso, como si estuviera a punto de preguntar algo, pero cambió de idea y volvió a sonreír. Tenía la sonrisa encantadora que yo imaginaba. «Es una casa estupenda», dijo. «¿Le pertenece todo lo que hay hasta el lago?» «Sí». «¿Vive alguien más aquí?» «Solo yo». «Le gusta la intimidad», dijo. No preguntaba, era una afirmación. «No especialmente», respondí. «Las cosas han salido así. No parece que la gente me quiera mucho». «¿Por qué coño habré dicho eso?», pensé. «Si jamás me lo he reconocido ni a mí mismo». «Parece una persona muy agradable», afirmó. «Es difícil creer que no le guste a la gente». «Puede que haya exagerado», reconocí. «Sería más exacto decir que paso inadvertido». Incómodo, cambié de posición. No pretendía confesarme. «Está muy solo. Necesita confesarse con alguien», replicó. «Le vendría bien un poco más de confianza en sí mismo». «Puede que sí». Se me quedó mirando un buen rato. «Tiene la mirada del que teme que pase algo terrible». «Temo que usted desaparezca». «¿Tan terrible sería?» «Sí», dije rápidamente. «Claro que sí». «Entonces, ¿por qué no acepta que estoy aquí? Si se equivoca, no tardará en comprobarlo». Asentí. «Sí, ya lo creo que usted es Priscilla Wallace, porque ella habría contestado exactamente eso. Usted sabe quién soy yo, pero yo no sé quién es usted». «Me llamo Ethan Owen». «Ethan», repitió. «Un bonito nombre». «¿Le parece?» «Si no me pareciera, no lo diría». Hizo una pausa. «¿Puedo tutearte?» «Naturalmente. Es como si te conociera de toda la vida». Vi venir otra confesión comprometedora. «Incluso llegué a escribirte una carta de admiración cuando era niño, pero me la devolvieron». «Me habría gustado», dijo. «Nunca recibí cartas de admiradores, ni tuya ni de nadie». «Estoy seguro de que hubo centenares de personas deseosas de escribirte, pero es probable que tampoco encontraran tu dirección».
Es probable, dijo escéptica. De hecho, hoy estaba pensando en volver a enviártela. Pues fuera lo que fuera, ahora me lo puedes decir en persona. El gato saltó a la galería. Pareces incómodo ahí encaramado en la barandilla. ¿Por qué no vienes a sentarte a mi lado, Ethan? Me encantaría, dije poniéndome en pie, pero luego cambié de parecer. No, mejor no. Tengo 32 años, dijo en tono divertido. No necesito carabina. No, conmigo no, la tranquilicé. Además, no creo que existan ya. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quieres que te diga la verdad? Si me siento junto a ti, antes o después, rozaré tu cadera con la mía, o puede que roce sin querer tu mano y... ¿Y qué? No quiero descubrir que no estás. Pues estoy. Eso espero, dije. Pero me lo creo más desde aquí. Se encogió de hombros. Si lo prefieres. Me gustaría que durara toda la noche. Entonces, ¿por qué no nos quedamos aquí sentados, disfrutando de la brisa y de la fragancia nocturna de Wisconsin? Lo que a ti te haga feliz, dije. Estar aquí me hace feliz. Saber que todavía se lee mi libro me hace feliz. Guardó un silencio momentáneo con la mirada fija en las sombras. ¿A qué fechas estamos, Ethan? 17 de abril. Quiero decir el año. 2004. Se sorprendió. ¿Tanto hace? ¿De qué? Dije titubeando. De mi muerte. Sé de sobra que fue hace mucho. No me quedan mañanas y mi ayer está muy lejos. Pero un cambio de milenio me parece, buscaba la palabra, excesivo. Naciste en 1892, hace más de un siglo. ¿Cómo sabes tú eso? Lo busqué en el ordenador. Desconozco lo que es un ordenador, dijo. Luego, de repente, ¿también sabes cuándo y cómo fue mi muerte? ¿Cuándo? Sí, ¿cómo no? No me lo digas, te lo suplico. Tengo 32 años. Acabo de escribir la última página de mi libro. No sé qué viene luego, pero harías mal en descubrírmelo. Está bien, dije. Y luego, tomando prestada su expresión, si lo prefieres, prométemelo, lo prometo. El gatito blanco se puso súbitamente tenso y miró en dirección al jardín. «¿Ha visto a su hermano?», dijo Priscila. «Probablemente son los mapaches», dije yo. «A veces se ponen pesados». «No», aseguró. «Conozco el lenguaje de su cuerpo. Su hermano anda por ahí». Y así era. Enseguida oí el miau característico. El gato blanco saltó por encima de la barandilla y se dirigió hacia mí. «Voy a cogerlos antes de que se pierdan del todo», dijo Priscila levantándose. «Me pasó una vez en Brasil y tardé casi 2 días en encontrarlos». «Puedo traer una linterna y acompañarte», me ofrecí. «No, los asustarías y echarían a correr a otra vecindad». Puesta en pie me miró. «Eres un hombre muy agradable, Ethan Owens. Estoy contenta de que nos hayamos encontrado». Sonrió con tristeza. «Me gustaría que no estuvieras tan solo». Saltó al jardín y se perdió entre las sombras sin darme tiempo a mentir, a decirle que tenía una vida plena y que de ningún modo estaba solo. De pronto me asaltó la idea de que no regresaría. «¿Volveremos a vernos?», le dije mientras se perdía de vista. «Eso depende de ti, ¿no?». Me llegó su respuesta desde las sombras. Me senté en el columpio del porche esperando que reapareciera con los gatos. Finalmente, y pese al frío del aire nocturno, caí rendido. Cuando me desperté, el sol de la mañana pegaba en el columpio. Estaba solo. Tardé casi medio día en convencerme de que todo lo vivido la noche anterior había sido un sueño. Sin embargo, no se parecía a los otros, porque de este recordaba todos los detalles, todas las palabras y todos los gestos de ella. Naturalmente, no es que Priscilla Wallace me hubiera hecho una visita, pero yo podría haberla imaginado conmigo. Dejé de trabajar y busqué algo más en el ordenador. Por su nombre, no aparecía más que en aquella breve entrada. Busqué por viajes con mis gatos, sin ningún éxito. Intenté averiguar si su padre habría escrito algo sobre las exploraciones, pero no. Llegué a ponerme en contacto con varios hoteles que ella había frecuentado, sola o con su progenitor, pero en ninguno guardaban registros tan antiguos. Probé una línea de investigación tras otra sin fruto alguno. La historia se la había tragado casi por completo, como algún día me tragaría a mí. Aparte del libro, la única prueba que yo poseía de su existencia era aquel dato del ordenador que constaba de 11 palabras y 2 fechas.
un delincuente en busca y captura no se habría ocultado mejor a la justicia que ella a la posteridad. Finalmente, al mirar la ventana, me di cuenta de que era de noche y de que todos los demás se habían ido a casa. En los semanarios no hay guardias. Me detuve en un bar de la zona, tomé un bocadillo de jamón y un café y regresé al lago. Vi las noticias de las 10 en la televisión antes de sentarme con el libro, más que nada para convencerme de que la autora había existido alguna vez. A los 2 minutos intranquilo, lo deposité sobre la mesa y salí a respirar un poco de aire fresco. Estaba en el columpio del porche, en el mismo sitio que la noche anterior, pero ahora tenía a su lado un gato distinto. Era negro, con los pies blancos y unos círculos del mismo color alrededor de los ojos. Se dio cuenta que miraba al animal. «Es Ojeras», dijo. «Un hombre bien puesto, ¿no te parece?» «Sí, desde luego», dije aturdido. «El blanco se llama Sonrisas y le gusta hacer diabluras». Yo no decía nada. Al fin ella sonrió. «¿Cuál de los dos te ha comido la lengua?» «Has vuelto», dije por fin. «Naturalmente. Estaba leyendo otra vez tu libro. Creo que nunca he conocido a nadie que sintiera tanto amor por la vida». Hay tanto que amar, para algunos. Todo está a tu alcance, Ethan. Prefiero verlo a través de tus ojos. Parece que naces todos los días en un mundo recién creado. Supongo que por eso conservé tu libro y que por eso lo releo, para compartir contigo lo que ves y lo que sientes. Tú puedes sentir las cosas por ti mismo. Negué con la cabeza. Prefiero lo tuyo. Pobre Ethan, exclamó sinceramente. Nunca has amado nada, ¿verdad? Lo intenté. No quiero decir eso, me miró con curiosidad. ¿Te has casado? No. ¿Por qué? No lo sé. Estaba decidido a darle una respuesta sincera. Probablemente porque no encontré a nadie que estuviera a tu altura. Yo no tengo nada especial. Para mí sí, siempre lo tuviste. Arrugó el entrecejo. Yo deseaba que mi libro sirviera para enriquecer tu vida, Ethan, no para arruinarla. No la arruinó, afirmé. La hizo más soportable. Me gustaría saber, dijo abstraída. ¿Qué? Esto de venir yo es desconcertante. Desconcertante es poco, dije. Yo diría mejor imposible de creer. Asintió distraídamente. No sabes a lo que me refiero. Es que recuerdo la noche pasada. Y yo, segundo a segundo. No es eso lo que quiero decir. Acariciaba al gato como ausente. Nunca antes había regresado. No estaba segura. Pensé que quizá me olvidaba de los episodios. Pero ahora recuerdo la noche pasada. No sé si te entiendo. Es imposible que seas la única persona que ha leído mi libro desde mi muerte hasta ahora. Y aunque lo fueras, nadie me había llamado antes, ni tú siquiera. Me miró un largo rato. ¿Quién sabe? Estaría equivocada. ¿En qué? Puede que lo que me trajo aquí no fuera la ansiedad de que me leyeran, sino tu desesperada necesidad de otra persona. Yo comencé a decir acaloradamente, pero me interrumpí. Fue como si durante un instante el mundo entero se hubiera detenido conmigo. Luego, la luna apareció detrás de una nube y oímos a nuestra izquierda el graznido de una lechuza. ¿Qué pasa? Iba a decirte que no estoy tan solo, confesé, pero te habría mentido. No hay que avergonzarse, Ethan, ni que enorgullecerse tampoco. No sé qué tenía aquella mujer que me hacía decir cosas que no había dicho a nadie, ni siquiera a mí mismo. Cuando era niño, abrigaba grandes esperanzas. Pensaba disfrutar de mi trabajo y destacar, encontrar un amor y pasar toda mi vida con una mujer, ver los lugares que tú describías. Poco a poco, a través de los años, se me murieron las ilusiones. Ahora me conformo con no tener deudas y hacerme revisiones médicas de vez en cuando. Di un profundo suspiro. Creo que si algo se ha realizado plenamente en mi vida es la rebaja de sus expectativas. Tendrás que arriesgarte, Ethan. No soy como tú, dije. Me habría gustado, pero no. Además, ya quedan pocas tierras vírgenes. Negó con la cabeza. No es eso. Es el amor lo que implica riesgos. Te arriesgas a que te hieran. Ya me han herido, repliqué. Nada del otro mundo. A lo mejor he venido por eso. Un fantasma no puede hacerte daño. Un cuerno no puede, pensé. Aunque en alto me limité a preguntar, ¿eres un fantasma? Yo no lo siento así, no lo pareces. ¿Qué aspecto tengo? Tan encantador como yo esperaba. Los gustos cambian. La belleza no, dije.
Eres muy amable, pero debo de tener una pinta de anticuada. Sí, el mundo que conocí te parecerá bastante primitivo. Se le iluminó el rostro. Un nuevo milenio. Cuéntame qué ha pasado. Hemos ido a la Luna y enviamos naves a Marte y a Venus. Levantó la vista al firmamento nocturno. ¡La Luna!, exclamó. ¿Qué haces aquí, pudiendo estar en la Luna? Recuerda que yo nunca me arriesgo. Qué apasionante será vivir esta época, dijo con entusiasmo. Siempre me atrajo saber lo que pasa al otro lado de la montaña que tengo enfrente. Pero ustedes pueden saber lo que ocurre al otro lado del astro que tienen enfrente. No es tan fácil, pero lo será, insistió. Alguna vez convení, aunque no viviré para verlo. Entonces sentirás morirte, dijo. Yo estoy segura de que lo sentí. Miraba las estrellas como si se viera volando de una a otra. Cuéntame algo más del futuro. No sé nada del futuro, de mi futuro, de tu presente. Le conté lo que pude. Le asombraba que cientos de millones de personas se trasladaran por el aire, que yo no conociera a nadie sin coche y que los viajes en tren estuvieran desapareciendo en los Estados Unidos. El relato de la televisión la fascinó. No quise confesarle que desde su nacimiento había sido un terreno baldío. El cine sonoro y en color, los ordenadores, todo le llamaba la atención. Quería saber si los zoológicos eran ahora más civilizados, si la gente era más civilizada. No se acababa de creer que los trasplantes de corazón se hubieran hecho rutinarios. Estuve horas y horas hablando. Al fin, tenía la boca tan seca que le dije que me tomaba un descanso de 1 o 2 minutos para traer algo de beber de la cocina. Como ella no sabía nada de la existencia de la Fanta o del Dr. Pepper, que era lo que yo tenía, y como no le gustaba la cerveza, le preparé un té con hielo y yo me serví una vodka. Cuando volví a la galería ya no estaban, ni ella ni el gato. No me molesté en buscarla. Sabía que había regresado a su lugar de procedencia. Volvió 3 noches más, unas veces con un gato, otras con los dos. Me habló de sus viajes, de su deseo avasallador, de ver todo lo que cabe percibir desde la modesta ventana del tiempo que se permite a los humanos, y yo le hablé de las maravillas que ella no conocía. Era muy raro lo de conversar todas las noches con un fantasma. Se empeñaba en convencerme de que era real. Y yo le creía mientras lo estaba diciendo, pero aún me daba miedo tocarla y descubrir que al fin era solo un sueño. A ratos, como si percibieran mis temores, los gatos se mantenían a distancia. Jamás en todas aquellas noches vinieron a frotarse contra mí. Me gustaría haber visto todo lo que han visto estos, dijo la tercera noche, señalando con la cabeza a los gatos. La gente opinaba que era una crueldad llevarlos conmigo por todo el mundo, replicó Priscila, acariciando con aire ausente el lomo de ojeras, mientras el animal ronroneaba de gusto. Pero me parecía más cruel dejarlos. ¿Nunca te dieron disgustos? ¿Estos son los que fueran? Claro que sí, dijo, pero cuando amas algo, aguantas los inconvenientes. Sí, claro. ¿Y cómo lo sabes?, preguntó. ¿No dices que no has querido a nadie? Quizá me equivocaba. No lo sé, dije. A lo mejor he querido a una persona que desaparece todas las noches en cuanto me doy la media vuelta. Se me quedó mirando y de repente tuve una sensación de embarazo. Molesto, me encogí de hombros. A lo mejor. Me conmueve, Citan, dijo, pero yo no soy de este mundo, no como lo eres tú. No me quejo, dije. Disfruto de los momentos que tengo. Hice un esfuerzo por sonreír, pero fue desastroso. Además, ni siquiera sé si eres real. Ya te he dicho que sí, lo sé. ¿Qué harías si estuvieras seguro?, preguntó. ¿De verdad? ¿De verdad? La miré. No te enfades, comencé a decir. No tengo intención de enfadarme. Desde el preciso momento en que te vi en la galería, me entraron ganas de apretarte en mis brazos y darte un beso. Dije, ¿qué te detuvo? Tenía ese temor de que si te tocaba, comprobaría definitivamente que no existías y no volvería a verte. ¿Recuerdas lo que dije del amor y del riesgo? Lo recuerdo. ¿Y? Puede que lo intente mañana, dije. No quiero perderte ya. Esta noche me falta valor. Sonrió con lo que pareció ser una sonrisa triste. Quizá te has aburrido de tanto leerme. Jamás.
Pero si es siempre el mismo libro, ¿cuántas veces piensas leerlo? La vi tan joven, tan llena de vida, unos 2 años antes de morir, menos de 3 sin duda. Sabía lo que ella tenía delante de sus ojos, toda una vida llena de experiencias fabulosas a distancia de años. Entonces leeré otros libros tuyos. Escribí más, decenas, mentí. Continuaba sonriendo. ¿De veras? ¿De veras? Gracias, Ethan, dijo. Me haces muy feliz. Entonces lo somos los dos. Del lago llegaba el rumor de una pelea. Rápidamente buscó a sus gatos con la mirada, pero estaban en el porche, igualmente atraídos por el ruido. Mapaches, dije. ¿Por qué riñen? Probablemente por un pez muerto de los que el agua arroja a la orilla, respondí. No les gusta compartir nada. Se echó a reír. Me recuerdan a mucha gente que conozco. Hizo una pausa. Que conocí, se corrigió. ¿Los añoras? A tus amigos, digo. No, tengo centenares de parientes, pero pocos amigos íntimos. Nunca me detuve en ningún lugar concreto tanto tiempo. Pero ahora que estoy contigo, me doy cuenta de que han desaparecido. Hizo una pausa. No lo entiendo. Sé que estoy aquí, contigo, en el nuevo milenio. En cambio, tengo la sensación de cumplir mis 32 años. Mañana llevaré flores a la tumba de mi padre. Y a la semana que viene saldré en barco a Madrid. ¿Madrid? Repetí. ¿Irás a ver cómo lidian a los toros bravos en la plaza? Tenía una expresión curiosa en el rostro. «Qué curioso», dijo. «¿Qué?» «No sé lo que iba a hacer en España. Pero tú has leído todos mis libros, tú lo sabrás. No querrás que te lo diga». «No, no quiero explotarte. Cuando te vayas, te echaré de menos. Bastará con que cojas uno de mis libros para que regrese», dijo. «Además, me fui hace más de 75 años. Es desconcertante», dije. «No te pongas triste, volveremos a estar juntos». Solo ha pasado una semana y ya no recuerdo lo que hacía antes de estas charlas contigo. La riña del lago era cada vez más ruidosa. Ojeras y sonrisas se acurrucaban uno con otro. «Me asustan a los gatos», dijo Priscila. «Voy a poner orden», dije, saltando la barandilla para dirigirme a donde se peleaban los mapaches. «Y cuando vuelva», añadí preocupado por alejarme tanto, «es posible que descubra si eres o no real». En el lago seguía la pelea. Un mapache de gran tamaño con medio pez en la boca me contempló con descaro. Había otros 2 no tan grandes a unos cuantos metros. Los 3 sangraban por las heridas muy numerosas, aunque ninguna parecía grave. «Se lo merecen», murmuré. Me di la vuelta y subí trabajosamente la cuesta que conducía a la casa. Los gatos seguían en la barandilla, pero de Priscila ni rastro. Creí que había entrado a servirse otro té helado o quizá al servicio. Otra prueba a su favor de que no era un fantasma. Pero cuando pasaron unos minutos y no salió, entré a buscarla. No estaba, ni en el jardín, ni en el antiguo sendero desierto. Al fin regresé al porche y me senté a esperarla en el columpio. Al poco, Ojeras se me subió en el regazo. Tuve que acariciarlo varios minutos para convencerme de que era real. A la mañana siguiente, compré comida para gatos. No quería ponérsela en la barandilla porque estaba seguro de que si los mapaches captaban el olor, Ojeras y Sonrisas se quedarían sin nada. Así que se la eché en un cuenco de sopa, que coloqué en un rincón de la cocina cerca de la pila. Como no disponía de ninguna cajita, dejé una rendija en la ventana de la cocina para que entraran y salieran a su antojo. Me resistí al deseo de buscar algo más de Priscila en el ordenador. Lo único que de verdad me quedaba por conocer eran las circunstancias de su muerte, y eso prefería no saberlo. ¿Cómo muere a los 34 años una mujer hermosa y sana, acostumbrada a recorrer el mundo? ¿Descuartizada por los leones? ¿Sacrificada por los salvajes? ¿Víctima de una enfermedad tropical deformante? ¿Atracada, violada y asesinada en las calles de Nueva York? Fuera como fuese, lo cierto es que le habían robado medio siglo de vida. No quería pensar en la cantidad de libros que habría escrito, ni en la felicidad que habría experimentado viajando de un destino a otro. No, definitivamente no deseaba saber cómo había muerto. Trabajé distraído unas cuantas horas, hasta media tarde, y salí corriendo hacia casa para verla. Supe que pasaba algo nada más al salir del coche. El columpio del porche estaba vacío. Ojeras y Sonrisas
Saltaron desde la barandilla y corrieron para rozarse con mis piernas, pero buscando refugio. Pronuncié su nombre en voz alta, pero no me respondió. Entonces oí un crujido dentro de la casa. Corrí a la puerta. Un mapache escapaba brincando por la ventana de la cocina en el momento que entraba yo. Lo habían revuelto todo. Evidentemente buscaban comida y como no tengo más que latas y congelados, me pusieron la casa patas arriba. Entonces lo vi. Viajes con mis gatos yacía hecho trizas, como si uno de los mapaches, rabioso por no encontrar nada de comer, hubiera querido pagar su rabia con el libro que yo había dejado sobre la mesa de la cocina. Las páginas estaban desmenuzadas, las cubiertas rotas en pedazos. Incluso había orinado sobre los restos. Pasé varias horas limpiando febrilmente, con las mejillas empapadas de lágrimas por primera vez desde que era niño, pero no pude salvarlo. Así que Priscila no vendría, ni aquella noche ni otra, hasta que yo fuera capaz de encontrar un nuevo ejemplar. Ciego de cólera, agarré mi rifle y una linterna potente y maté a los 6 primeros mapaches que se cruzaron en mi camino. No me sirvió de consuelo, sobre todo porque cuando empecé a tranquilizarme, se me ocurrió pensar qué le parecería a ella mi orgía de sangre. Creí que no iba a llegar nunca la mañana. En cuanto amaneció, corrí a mi despacho, encendí el ordenador y busqué un ejemplar del libro de Priscila en www.abooks.com y en www.bookfinder.com, los dos grandes grupos informatizados de libros de segunda mano. Ni uno en venta. Me puse en contacto con los libreros que frecuentaba antes, pero no conocían la obra ni de oídas. Llamé al Departamento de Derechos de Autor de la Biblioteca del Congreso, esperando que allí pudieran ayudarme. Nada. Viajes con mis gatos no se había registrado jamás, ni tampoco existía ningún ejemplar en el fichero. Empecé a pensar que todo era un sueño, el libro y la mujer. Acabé por llamar a Charlie Grimis, que se anunciaba como detective de libros. Trabajaba sobre todo para los antólogos, buscando derechos y permisos para obras desconocidas y agotadas hacía mucho tiempo. Pero con tal de que le pagaran, le daba lo mismo quién fuera el cliente. A él le costó 9 días, a mí $660, pero al fin recibí contestación. Estimado Ethan, la búsqueda que me encargó ha resultado muy divertida. Estaba casi seguro de que el libro no existía, pero usted tenía razón. Evidentemente, su ejemplar perteneció a una edición limitada y numerada. Priscilla Wallace, muerta en 1926. Se costeó la publicación de su libro Viajes con mis gatos en una edición limitada y numerada de 200 ejemplares. La editorial, desaparecida hace tiempo, fue Adelman Press, de Bridgeport, Connecticut. La obra nunca llegó a registrarse en la Biblioteca del Congreso. Y ahora las conjeturas. Según lo que he podido averiguar, la susodicha señora Wallace distribuyó unos 150 ejemplares entre sus amigos y parientes, en cuanto los 50 últimos debieron de ir a parar a la basura cuando ella murió. He comprobado que desde hace 12 años no existe un solo ejemplar en venta. Más atrás es difícil rastrear registros fiables. Dado que se trata de una autora desconocida que se financió la edición de un libro que solo poseyeron personas de su medio, deduzco que en la actualidad no existirán más de 15 o 20 ejemplares en caso de que aún exista alguno. Saludos cordiales, Charlie. Cuando por fin llega el momento de arriesgarse, las cosas no se piensan, se hacen. Aquella misma tarde dejé mi trabajo y hace un año que recorro el país de punta a punta en busca de un ejemplar de Viajes con mis gatos. Todavía no he encontrado nada, pero continuaré buscando, cueste lo que cueste. Me siento solo, pero no descorazonado. ¿Se trataría de un sueño? ¿Habría sido ella una alucinación? Los pocos conocidos que lo saben dicen que sí. Por Dios, si hasta yo mismo lo diría, si no fuera porque no viajo en soledad. Me acompañan 2 felinos tan reales y tan verdaderos como todos los gatos del mundo. Por fin, aquel hombre sin otra meta que pasar los días tiene ahora una misión en la vida, y una misión importante. La mujer que amaba
Murió medio siglo antes de lo debido. Yo soy el único que puede devolverle esos años, si no todos de una vez, por lo menos una noche o un fin de semana cada cierto tiempo. Pero sea como sea, los tendrá. He gastado todos los días de mi pasado sin que me haya quedado nada en las manos. Ahora pienso hacer acopio de los días futuros. En definitiva, esta es la historia. Con el trabajo voló casi todo el dinero. No he dormido 2 veces en la misma cama desde hace unos 400 días. He perdido muchos kilos y ya no sé, ni me importa, cuánto hace que no me cambio de ropa. Es lo de menos. Lo que importa es hallar un ejemplar del libro, y yo sé que acabaré encontrándolo. ¿Me arrepiento de algo? De una sola cosa. Nunca, ni una sola vez, le puse un dedo encima. Mike Resnick nació el 5 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois, y murió el 9 de enero de 2020 en Cincinnati, Ohio. Fue un escritor prolífico de la ciencia ficción con más de 200 novelas y relatos publicados. Su estilo se caracteriza por una narrativa clara y accesible, con énfasis en la construcción de mundos y la exploración de dilemas éticos y sociales. Sus obras más importantes son Santiago, un mito del futuro lejano, de 1986, Kirin-Yaga, de 1998, y Marfil, de 1993.